12. Más visión en tu televisor. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina y es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se informe con nosotros a esta hora. Y también les agradecemos por mantenerse siempre en contacto con nosotros a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y en nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con el más reciente informe preliminar que ha emitido el Centro Humboldt en relación a los daños que ocasionó el impacto del huracán ETA en el Caribe norte de nuestro país. Solo en la zona de Bilwi y Puerto Cabezas se registran al menos 5.000 familias afectadas de forma directa. Veamos. Según un reporte preliminar elaborado por el Centro Humboldt, al menos 5.000 personas fueron afectadas directamente por el huracán ETA en la zona de Bilwi y Puerto Cabezas. El documento precisa daños en 30 barrios de la localidad. Asimismo, reporta afectaciones en al menos 300 metros lineales de tendido eléctrico. El fenómeno natural también provocó desborde de más de 20 ríos, que afectó la infraestructura y cultivos en la zona de emergencia. El impacto de ETA también ocasionó la autoevacuación de 13.185 indígenas en zonas étnicas. El Caribe aún no se recupera de este impacto y desde ya se vigila la formación de otro huracán que se dirige a territorio nicaragüense. Siempre posibilidades de algunas actividades ciclónicas de Centroamérica, como también en la parte del Caribe. Actualmente tenemos una posibilidad de un desarrollo ciclónico de esta onda tropical que está circulando adelante de las Antillas Menores, que en los próximos días tenga una probabilidad de un 50% de desarrollo ciclónico. Significa que puede estar entre una depresión tropical o una tormenta tropical o un posible huracán. Siempre se mantiene una zona de convergencia circulando dentro del territorio de Nicaragua, Honduras, El Salvador, con desplazamiento hacia la zona del Pacífico Oeste, y la tormenta tropical ETA sigue circulando costa oeste desde la Florida. Este es su comportamiento. Se espera que en el transcurso de hoy a la 1 de la mañana hacia la 1 de la tarde del día martes se esté convirtiendo en un posible huracán y que para el día miércoles a la 1 de la tarde esté cambiando de categoría para la madrugada del día jueves. Esta es su trayectoria. Mantiene en estos momentos 65 millas por hora, dirigiéndose con un desplazamiento al oeste-noroeste a 13 millas por hora, y se espera pues que esté ingresando entre lo que es Tallahassee y Tampa. También se pronostica una onda tropical que se va a mover sobre el mar Caribe central, donde se podría formar una zona de baja presión en un par de días, y se prevé que estas condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de una depresión tropical que podría formarse en la tarde de esta semana o durante el fin de semana, mientras este sistema se esté moviendo lentamente hacia el oeste. Las probabilidades de las próximas 48 horas de un 0%, pero durante los próximos 5 días de un 50%. Actualmente aquí tenemos localizada esta onda tropical. Aquí tenemos a ETA circulando hacia la costa oeste de la Florida. Para el 11 de noviembre mantenemos esta onda tropical que sigue circulando hacia el Caribe central, y ya tenemos a ETA como un posible huracán que ya está con categoría número 1. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre sobre este tema, miembros de la Cruz Roja Nicaragüense están llamando a los ciudadanos a dejar su donativo para llevar ayuda humanitaria a las personas del Caribe Norte que resultaron afectados tras el impacto de este potente fenómeno natural conocido como ETA. Veamos. Cruz Roja Nicaragüense hace el llamado a la ciudadanía en general a que se acerque a las instalaciones de Belmonte a llevar víveres para apoyar a los damnificados de la costa Caribe tras el paso del huracán ETA. Nosotros, verdad, hacemos el llamado a la población que siga participando, así como estos días ha sido para nosotros muy importante que la ciudadanía se involucre en temas de ayuda humanitaria que Cruz Roja, verdad, está realizando en estos momentos. Pueden realizar su donación a través de nuestras cuentas de Banpro Córdoba al número 1002-331-541-6784 o bien a nuestra cuenta de Banpro en Córdoba, que es 1002-040-218-1907. Estas son las dos cuentas que se han aperturado para que las personas puedan realizar, si no tienen el tiempo o el chance de venir a dejar su donativo en especie, lo puedan hacer de manera efectiva. Dentro del listado de los víveres que nosotros estamos recepcionando,
de alimentos, ¿verdad? Está arroz, frijoles, azúcar, aceite, tenemos que llevar caramelos, jugos de caja, también café, agua embotellada. También tenemos dentro del kit de higiene el tema de toallas sanitarias, pañales para niños, pañales para adultos, pasta de dientes, cepillo de dientes, entre otras cosas que son las principales en nuestro aseo personal. Y pues lógicamente también tenemos lo que es la recolecta de juguetes nuevos juguetes didácticos, nuevos juguetes bélicos. Eso también está dentro de lo que nosotros estamos recepcionando. Y el tema de ropa, ¿verdad? El tema de frazadas. Virginia Madrigal, directora nacional de Socorro, explica el desplazamiento del equipo de Cruz Roja Nicaragüense en la zona afectada. La Cruz Roja Nicaragüense ha desplazado a su equipo especial para poder brindar atención y respuesta a algunas familias de la región autónoma norte del Caribe. Sabemos que las necesidades son muchas, pero bueno, nosotros tenemos ya sectorizado por lo menos el primer apoyo y estamos hablando de Prinzapolca, Guaspán y Bonanza. También tenemos un puesto en el municipio de Bilwi, que es la cabecera departamental de Puerto Cabeza, en el cual se han desplegado 25 miembros de la Cruz Roja Nicaragüense entre voluntarios y personal staff de diferentes especialidades. Tenemos personal especialista en agua y saneamiento porque hay carencia de agua. Sabemos que los pozos y las fuentes de agua están muy contaminadas. Sabemos que el sistema de agua también está bloqueado y cortado. Tenemos afectación por la parte de alimentos, frazadas, kit de higiene. Esas son, digamos, las prioridades en este momento. Lógicamente después surgirán otras. Pero de momento la idea es principalmente activar el agua para que la comunidad pueda obtener ese vital líquido. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Hay algunos líderes evangélicos que aseguran que es momento de demostrar solidaridad con las personas que fueron impactados por este huracán en el Caribe Norte. Veamos. Elis Regina Hoffman, pastora y teóloga, quien tiene 18 años de impartir clases en Nicaragua, asegura que es tiempo de organizarse y de impulsar la solidaridad para apoyar a las familias que están pasando dificultades. Y sí, considero que estamos en un tiempo difícil viviendo como país y como familia podemos siempre aportar a ayudar a otras personas. Hoy estaba leyendo el Salmo 46 que habla de la confianza en Dios, de que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza y nos da también la fuerza para ayudar a otros y otras. Creo que las iglesias tienen mucha posibilidad de en ese momento poner algo para ayudar a la familia que está necesitando. Y siempre somos llamados y llamadas a servir a los que están a nuestro alrededor. Y creo que es una oportunidad de, como familia, poder ponerse de acuerdo y ver qué podemos aportar. Aunque sea poco, pero lo poco se hace grande cuando todos o muchos se suman a esa necesidad que están viviendo la familia, tanto en la costa atlántica como en el norte, en los espacios, en los lugares a donde fueron más afectados con el huracán. La teóloga dijo que es el momento de demostrar amor al prójimo ante el reciente desastre natural. Siempre hay necesidades, ¿verdad? Siempre hay necesidades, somos un país pobre, con muchas dificultades siempre, pero hay momentos que hay más dificultades. Para mí se ha hecho difícil sentar a comer en mi casa con mi familia sin pensar en aquellas familias que no tienen hoy o no tuvieron ayer un plato de comida, y eso me sensibiliza a querer ayudar. Siempre creo que podemos organizarnos y hay un mandamiento que siempre hablamos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo significa darle la mano cuando está más necesitado. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, los proyectos de construcción han tenido que ser suspendidos producto de las fuertes lluvias que han caído en gran parte del territorio nacional. Así lo reportan algunas organizaciones sindicales. El
sindicalista Nilo Salazar manifestó que las lluvias han afectado el sector construcción. Algunos proyectos se han detenido y por ende afecta el salario de los trabajadores. Algunos proyectos logran que tienen, digamos, techo donde los trabajadores logran cubrirse y pueden seguir trabajando, continúan trabajando. Los que están prácticamente al aire libre, pues entonces el convenio colectivo lo que les rige es que paran las labores y les pagan, si hay temporal, hasta un máximo hasta 3 horas y media. Pero la afectación se da de esa manera y si el temporal es largo, solo le pagan al trabajador lo más las horas que establece el convenio colectivo y el resto de tiempo prácticamente lo pierde. Entonces afecta la obra como obra y afecta también el salario que recibe el trabajador. Tenemos información, ¿verdad?, en estos momentos de que algunos proyectos que están largos de distancia y el invierno o todo lo que sucedió de la lluvia fue fuerte, pues paralizaron labores y es lógico. Y cuando estamos hablando en la zona de Nueva Guinea, estás hablando en esos lugares ahí, pues con tanta lluvia de por sí se estaban parando los proyectos. Y llega más lluvia, causó mejor para que se pararan más rápido. Y también en la cuarta región, proyectos de agua potable, y ahí se llenan las zanjas de agua, no pueden seguir trabajando, tienen que esperar que seque, pero como esto ha sido continuo, también afectó. Salazar agrega que otro problema que enfrentan en este sector es en la subcontratación, ya que no les quieren reconocer el salario si se paraliza dicho trabajo. Los subcontratistas quieren que, por ejemplo, que si hay lluvia, no reconocerles ni 5 centavos a los trabajadores. Las empresas que son formales y están con tranquilidad, pues cumplen más o menos con el convenio colectivo. Pero los subcontratistas muchas veces les dicen, bueno, y hay tiempo de lluvia, no te pago nada. Y ahí afecta totalmente directo a los trabajadores donde esté el trabajo subcontratado. También se han dado casos en todos estos días de ver cómo el empresario le dice a los trabajadores, mira, hay mucha lluvia, andate para tu casa. ¿Y quién me va a pagar el tiempo? No, y si estamos en lluvia, ¿por qué te vamos a estar pagando? O sea, hay como un abuso que se está dando sistemáticamente, sea de una cosa o sea de otra cosa, porque hay falta de control prácticamente de los ministerios del trabajo en hacer cumplir tanto la ley laboral, Código del Trabajo, como son los convenios colectivos. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y el precio de la canasta básica podría incrementar en los últimos meses o en las últimas semanas de este año, según algunas proyecciones que han hecho defensores de los consumidores. Rubén Arriola, de Consultoría del Gestor al Consumidor, afirma que la canasta básica podría incrementar 500 córdobas a más durante este fin de año, lo que pasaría a costar unos 15.600 córdobas. Es tradicional de que la canasta básica, que actualmente cuenta con 15.100 córdobas, vaya a aumentar, puede aumentar 500 córdobas más, pues puede llegar a un valor de 15.600 córdobas la canasta básica, porque todos los comerciantes siempre dicen lo mismo, pues que ellos también tienen derecho a ganar su aguinaldo, a tener su aguinaldo navideño. Entonces sube vertiginosamente la canasta básica, y esto sin tomar en cuenta que aún no hay datos oficiales reales sobre la canasta básica que está culminando en el año 2020. Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones económicas e inclusive nos sorprendimos cuando miramos que una información del INIDE del año 2019 que la canasta básica estaba redondeando los 13.200 córdobas, algo así por el estilo. Pero en la vida real, la canasta básica nicaragüense anda redondeando exactamente 15.100 córdobas, más se da un incremento en diciembre, como todos los años, va a llegar a los 15.600 córdobas. Y por muy por encima del salario básico, que es de 6.000 córdobas en adelante en los servicios generales. Arriola afirma que lo que le queda a la población es comprar menos productos ante los altos costos. Apretarse más la faja a los nicaragüenses, comprar menos productos para abastecer a la familia y darle prioridad, ¿no?, a los medicamentos también, que han aumentado de precio vertiginosamente, porque no hay nadie que los regule, pues en este particular, y eso nos preocupa a los nicaragüenses, especialmente a los consumidores y a las organizaciones de defensa de los consumidores, porque no hay un ente regulador que es la DIPRODET, que debe estar vigilante con los precios y el movimiento
tanto de los productos básicos como también con los productos medicinales en este país. Hay verdadera anarquía, se podría decir económica, porque cada quien va buscando ventaja, cómo ganar más y de esta manera encarecer la vida del nicaragüense. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. La agricultura y la ganadería son dos importantes industrias en nuestro país que han sido afectadas severamente por las lluvias en nuestra nación. Veamos. El área agrícola y ganadera han resultado afectadas por las constantes lluvias, asegura Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua. Con las lluvias, el país se ha visto bien afectado en el área agrícola. El café, la caña de azúcar, el maní, los frijoles, el arroz, las hortalizas y el acopio de leche han sufrido muchísimo. En el acopio de leche, en los últimos días se ha bajado 30%, que son equivalentes a unos 90.000 litros por día, que es bastante serio. En áreas en donde estuvo menos afectado por el fenómeno de la lluvia, podemos decir un poco más por occidente y al sur de la RAS, la afectación fue tal vez una reducción del 10%, pero en el resto del país ha sido más fuerte. En el café, las afectaciones están más concentradas a deslaves en áreas cafetaleras y ríos crecidos, con difícil acceso a las áreas donde están los cultivos. En el azúcar también tenemos puentes caídos y tenemos caminos destruidos. Y ahorita viene la zafra. Entonces, si deja de llover, la zafra puede empezar a tiempo. Si continúan lluvias, ya sería una afectación más grande en donde pudiera retrasarse y eso afecta el rendimiento. Entonces ahí estaríamos hablando todavía de daños más severos. El presidente de CADIN dijo también que sí amerita que el gobierno y empresarios lleguen a acuerdos para dinamizar la economía. Es importante que todos conversemos con el nicaragüense cómo dinamizar la economía. Se han cometido muchísimos errores en los últimos 2 años y medio. Pues sí, y anteriormente también, pero en los últimos 2 años y medio se ha acelerado los errores que se han cometido en el país, el corte de libertades hacia la población y también la agresiva implementación de políticas fiscales que están deteriorando aún más la economía. Entonces hay que trabajar en los dos frentes porque es importante de que como nicaragüenses nos veamos cara a cara. Sí urge un diálogo sincero que incluya todos los aspectos, ya sea cómo componer la economía y también cómo sacar la crisis política adelante, porque si una no se compone, pues la otra tampoco va a prosperar mucho, porque necesitamos restablecer las libertades de los nicaragüenses, así como también necesitamos levantar la producción nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia, por tu reporte. La proyección del presupuesto de la municipalidad capitalina es insuficiente para realizar obras, según algunos concejales opositores ante la comuna. Veamos. El concejal Marvin Martínez afirma que la proyección presupuestaria en los cabildos que se han realizado son insuficientes para las obras de proyecto. La proyección presupuestaria es de 6.499.880.984 córdobas netos. Dentro de los cabildos que hemos realizado, tanto municipal, tanto distrital, nos hemos encontrado que las proyecciones del presupuesto son insuficientes para que las obras de programas y proyectos lleguen a cada uno de los barrios y de cada una de las personas que habían solicitado desde hace más de 30 años progreso en sus comunidades. Vemos que la proyección del presupuesto, aunque disminuyó el 15%, es demasiado impuesto y pocas obras de progreso, a menos que el gobierno central y los préstamos internacionales que hace la alcaldía de vez en cuando, y si se los aprueba, pues podrá haber algo de obra en este año ya electoral prácticamente. Entonces, la proyección presupuestaria es deficiente porque los pobladores no se sienten identificados con las obras que se están realizando, con las obras que no llegan a sus andenes, a sus cuadras, a sus calles,
Por eso nosotros decimos que es insuficiente y muchos recursos que se está pidiendo para hacer estas obras y no vemos la proyección en los barrios, en las calles, donde hemos visitado en los cabildos. Martínez afirma que hay un enfoque en la recuperación de cartera de bienes inmuebles, por lo que se duplicaron los impuestos este año. Por lo tanto, es un incremento, digamos así, para ir acumulando más recursos para complementar las obras que estaban proyectadas desde hace varios años. Ahí es donde se incrementa el impuesto de bienes inmuebles y es la presión social la que hace de que las obras se hagan. Pero vos sabes que todos los recursos, todas las obras, programas y proyectos de los Managua salen de la bolsa del contribuyente, obviamente sale de los impuestos. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Muchas enfermedades podrían incrementarse si no se ponen en práctica acciones de prevención en este contexto de lluvias en el territorio nacional. El epidemiólogo Miguel Orozco afirma que la población no debe de descuidarse de la pandemia del COVID y que con las lluvias se vienen a incrementar otro tipo de enfermedades de la época. Incentivar lo que es la circulación de otros virus como la influenza, la gripe, ¿verdad? También hay otras enfermedades que como la leptospirosis, las diarreas, las enfermedades dermatológicas se exacerban en esta temporada de mucha humedad, de cambios de temperatura, de frío, de contaminación de las fuentes de agua, de contaminación de los alimentos a través de las moscas que también proliferan. Hay una infestación de moscas, de cucarachas, debido a que sus hábitats naturales están inundados. Las ratas también vienen a convivir con nosotros en las áreas secas, contaminando los espacios en que nos desenvolvemos, en que preparamos nuestros alimentos con sus heces y contaminándonos también y contagiándonos de leptospirosis. Hay muchas maneras de evitar esto y la principal es mantenernos alertas con las medidas de higiene. Con el COVID y la gripe, la mascarilla nos va a permitir mantenernos alejados de cualquier transmisión que se pueda dar en el medio ambiente. El lavado de manos, el mantenimiento de los espacios limpios. Con las diarreas también nos va a ayudar mucho lo que es el cuidado del agua, mantener tapadas nuestras reservas de agua, clorar si es necesario, hervir si no podemos clorar, en fin, esas medidas las conocemos bastante bien, pero lo que debemos de asegurar es que cumplamos con ellas. Orozco recordó llevar protección a la población que va a salir a las calles para no mojarse y también tener cuidado al momento de circular en las calles. Oigan, no tenemos por qué andar circulando en la calle cuando están corriendo, cuando las corrientes, las correntillas, como dicen algunos, están llevándose todo a su paso, y más cuando uno vive en el campo, debe tener mucho cuidado de las descargas eléctricas, de las corrientes, de las quebradas, ríos y arroyuelos que se convierten en grandes corrientes con la precipitación pluvial. También en el campo consideremos de que los suelos están muy saturados de agua y esto puede originar deslizamientos de tierra. Tengamos cuidado de no andar en lugares donde podamos ser atrapados por estos deslizamientos de tierra. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos información respecto a la sanción o la notificación que ha hecho Estados Unidos a Arnoldo Alemán y su familia. No pueden ingresar a territorio norteamericano. Al regresar tendremos los detalles. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como le mencionábamos previo a la pausa comercial, Estados Unidos notificó públicamente que el expresidente Arnoldo Alemán y su familia no pueden ingresar a territorio norteamericano debido a su vinculación a actos de corrupción en 2013 en nuestro país. Veamos más detalles en el siguiente reporte.
El secretario de Estado de los Estados Unidos prohibió el ingreso a territorio norteamericano al expresidente Arnoldo Alemán y a toda su familia. Mike Pompeo explicó en el tuit que esta acción se deriva por los actos de corrupción por los cuales fue condenado Alemán en 2003. La medida anunciada por el funcionario estadounidense causó asombro en la esposa de Alemán, la diputada María Fernanda Flores. En tanto, hay quienes consideran que esta decisión de Estados Unidos se encamina a castigar el pacto entre el exreo Arnoldo Alemán y el caudillo sandinista Daniel Ortega. El mensaje realmente es el que Estados Unidos siempre ha estado mandando. Estados Unidos es un país que respeta la soberanía de cada país, es un país que lucha por la democracia, pide que la democracia sea la que verdaderamente funcione en los países, y cuando hacen precisamente acuerdos con los países, uno de los puntos que está son los derechos humanos, la democracia, etcétera. Entonces yo creo de que el problema ahora es que es una acción más de Estados Unidos que está dirigido a todos aquellos en Nicaragua que han hecho actos de corrupción, a todos aquellos que han violado los derechos humanos. Ya hemos visto, ¿verdad?, la lista de sanciones. Ahora vemos que al doctor Alemán y a la familia le han cerrado las puertas de Estados Unidos por el tema de la corrupción, a pesar que el doctor Alemán terminó su presidencia, pero para los Estados Unidos, cuando verdaderamente estos temas siguen siendo sensibles y siguen siendo en Nicaragua temas de debate, entonces los Estados Unidos siempre van a estar presentes para ayudar a que en los países la corrupción se detenga. Realmente los Estados Unidos lo hacen en el marco de buscar cómo fortalecer en Nicaragua la democracia, que regrese el Estado de Derecho, y además de eso, pues el doctor Alemán tiene una historia, ¿verdad?, que realmente ha sido negra para Nicaragua, que es el famoso pacto. A partir de ese pacto es que han venido una serie de situaciones que le han permitido a Daniel Ortega haberse mantenido, ¿verdad?, a través de los fraudes para estar manejando las instituciones del Consejo Supremo Electoral y todas las instituciones que Daniel Ortega ha venido pues agarrando para sus intereses particulares y familiares. Entonces no está lejos de que no solo el doctor Alemán, también que puedan seguir otras personas en Nicaragua que estén y hayan colaborado con este gobierno, porque los Estados Unidos están claros que Nicaragua está en una dictadura, que hay que restituir los derechos de los nicaragüenses, hay que restituir la democracia en Nicaragua y hay que acabar con la corrupción, que es el lastre de todos los pueblos de América Latina. Marcos Medina, Noticias 12. Ha pasado el tiempo y hasta el momento no se perciben alternativas que prometan una solución pronta a la crisis sociopolítica de nuestro país. Así lo perciben algunos opositores. La incertidumbre cada día incrementa y agobia más a los nicaragüenses, ya que no hay una esperanza a una salida a la crisis sociopolítica, dijo el opositor Martín Buitrago. La salida es triste para el pueblo de Nicaragua, no tenemos esperanza de que esta situación se vaya a componer. Claro que nos preocupa más porque el pueblo está desesperado, la situación económica del pueblo es galopante, ¿verdad? Cada día miramos más despidos, más negocios cerrados y no miramos pues que esta situación se componga, se vaya a tener ni siquiera, creo yo, pues una salida por medio de las elecciones a cómo está la situación de represión, asedio, no le miramos pues salida. Buitrago afirma que la población ha tenido que aprender a sobrevivir ante esta situación. Ya aprendimos a sobrevivir, llevamos años sobreviviendo a esta situación. Recordemos que Ortega aquí ha beneficiado a una cúpula de la población. El crecimiento aquí en Nicaragua, de que han hablado, es un crecimiento de un sector de la población, de empresarios, pero la población como población se ha empobrecido muchísimo más. La situación política en Nicaragua también está agobiada porque ya vemos nosotros que no estamos un año electoral y ni siquiera se han pronunciado ni sabemos qué reformas electorales son las que van a haber. Salida de la crisis, bueno, la salida de la crisis no sabemos, porque los organismos internacionales, los gobiernos europeos y resto nos están obligando al pueblo de Nicaragua que vaya a unas elecciones de que no sabemos pues ni siquiera las reglas del juego que se van a jugar. Noticias 12, Darlene Telles.
Gracias, Darlene, por tu reporte. Y aunque Daniel Ortega intente desacreditar a la comunidad internacional por exigencias de elecciones libres, justas y democráticas en nuestro país, hay que recordar que el gobierno, a través del Estado de Nicaragua, ha firmado importantes acuerdos internacionales donde se establecen cláusulas democráticas, señala José Palé, político de la Coalición Nacional. Aunque Daniel Ortega acuse de injerencismo a la comunidad internacional, no puede excluirse de importantes acuerdos internacionales firmados con Europa y Norteamérica, explica el político José Palé. Ortega ha suscrito y el Estado de Nicaragua es parte de tratados, de acuerdos internacionales que obligan a que se den elecciones libres, verdaderamente democráticas, en que el pueblo vote y que ese voto se respeta. La Carta Democrática Interamericana, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, México y Canadá, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, ambos contienen una cláusula democrática. Entonces no es intervencionismo cuando otra parte, suscriptor de ese tratado, te reclama o te exige que vos cumplas con lo que te obligaste, con las normas que están establecidas en el acuerdo que los vinculan a ambas partes. Es absurdo hablar de intromisión en ese sentido. Los derechos humanos igual. Ortega suscribió Nicaragua y está obligado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Humanos. Es decir, Nicaragua tiene compromiso ineludible que Ortega no puede tratar de evadir y que la comunidad internacional está obligada también a exigírselo a Ortega. Indica que si Ortega piensa ir a elecciones, debe ser bajo las reglas del juego claras, donde se prioricen el respeto al voto y la decisión del pueblo. Nadie le va a aceptar a Ortega unas elecciones que sean nuevamente fraudulentas, amañadas, controladas por él, y que no permitan que el pueblo se exprese libremente, que ejerza su soberanía a través del voto. Ese escenario ya no es posible. Si Ortega pretende imponerlo por la fuerza, con la violencia, él mismo está destruyendo su viabilidad, la persistencia de su régimen y toda posibilidad de contribuir a el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. Lo que resulte de ese escenario de elecciones bajo Ortega no va a ser reconocido nacionalmente, no va a ser reconocido internacionalmente. Entonces es inútil que Ortega esté pensando que él todavía puede en la Nicaragua actual, en el mundo actual, imponer su forma de hacer las cosas. Marcos Medina, Noticias 12. Para resolver el problema económico en el país, urge primero resolver la crisis política a través de un acuerdo de entendimiento entre el gobierno y la oposición, asegura el politólogo José Antonio Peraza. El diálogo urge, pero no le vamos a llamar diálogo porque pues estamos en Nicaragua y si hablamos de acuerdo es malo y si hablamos de pacto es malo y si hablamos de diálogo parece que algunos sectores lo ven malo. Llamémoslo entendimiento, también podemos llamarlo acuerdo entre la oposición y el gobierno, no para hablar de lo que está hablando Ortega, de los temas económicos y todo eso, que todo eso es importante, pero antes hay que resolver cómo vamos a salir de este problema. Si Ortega lo que quiere es discutir únicamente cómo resolver el problema económico, yo creo que se equivoca, porque el problema económico no es resoluble si no llegamos a acuerdo político. Ya lo demostró el 18 de abril y lo sigue demostrando lo que estamos viviendo. Lo sigue demostrando lo que pasó hoy con Arnoldo Alemán y su familia. Lo sigue demostrando los problemas que tiene Ortega a nivel internacional y posiblemente lo sigue demostrando los problemas que va a empezar a tener en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. No podemos hablar de desarrollo sin resolver el problema político, y el problema político se resuelve acordando, digamos,
entendiéndonos cómo vamos a tener elecciones y cómo vamos a resolver el problema del ejercicio del poder y la transición en el poder. Esos son los temas para poder abordar todos los otros temas. Querer evadir eso, y los que se presten a eso van a pagar un alto precio si quieren evadir ese tema. Va a ser muy difícil. Peraza dijo también que desde ya se debe de estar conversando en las principales reformas electorales. Reformas al Consejo Supremo Electoral, que se definan cómo se van a escoger los miembros de los consejos electorales municipales, departamentales, regionales y de las juntas receptoras de voto, observación electoral, reforma y auditoría y digamos transformación del padrón electoral para saber dónde vamos a votar, definir claramente cómo se van a poner los recursos de impugnación, que haya una cedulación transparente y que todo el mundo tenga acceso independientemente de su formación, digamos, de su orientación política o ideológica. Pero básicamente esa es la ruta, ¿verdad? Lo que hemos dicho. Y hay algunas reformas constitucionales que van a depender de las reformas que hagamos, ¿verdad? La otra cosa va a ser mejorar la habilitación para nuevos partidos políticos, que sea más sencillo tener nuevos partidos políticos, que haya alianzas amplias, que se permita el voto de los nicaragüenses en el exterior, y etcétera, etcétera. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Bien, ahí teníamos al politólogo José Antonio Peraza indicando de que es necesario un acuerdo de entendimiento entre autoridades de gobierno y también miembros de la oposición en Nicaragua. Vamos a presentarles ahora declaraciones del analista Bosco Matamoros, quien se refiere al resultado preliminar de las elecciones en Estados Unidos, donde todos los votos electorales, según las proyecciones, favorecen a Joe Biden. Veamos. Las elecciones de los Estados Unidos con las de los nicaragüenses no tienen ninguna relación más allá del aspecto formal, ya que hay una diferencia. Con los norteamericanos creen en el sistema judicial y en Nicaragua los nicaragüenses no tienen confianza. Son dos universos totalmente diferentes, dijo el analista Bosco Matamoros. En los Estados Unidos, cada estado tiene su propia legislación electoral. En Nicaragua hay un ente centralizado que es el poder electoral. Pero a diferencia de Nicaragua, en los Estados Unidos, los recursos, las impugnaciones, se presentan ante los órganos judiciales de cada estado, los cuales resuelven en base al mérito de la impugnación y si los resultados casualmente de esas impugnaciones o alteraciones no lleven un cambio en el resultado final. En base a eso, los tribunales deciden. Es decir, si las impugnaciones, si las alteraciones van a cambiar el resultado final, por una parte. Por otra parte, en Nicaragua el poder judicial es totalmente dependiente del poder ejecutivo. Por lo tanto, no existe una autonomía de esos poderes, por una parte, específicamente del poder electoral, mucho menos del poder judicial. Por lo tanto, estamos hablando de dos universos completamente diferentes. Matamoros agrega que entre el entendimiento de Biden con el presidente Ortega está en la especulación. Los pilares de la política exterior de Biden son la transparencia, la democracia, la anticorrupción. Son los pilares fundamentales de su política exterior. Asumir que por una afirmación, que por una carta que envía un presidente de un estado para cambiar la política de los Estados Unidos hacia ese país es estar totalmente en un campo que se desconoce las relaciones entre los estados y los principios que orientan la política exterior norteamericana. Biden no es Trump, pero es eventualmente presidente de los Estados Unidos, así como ha sido Trump. A los Estados Unidos le interesa la democracia, la transparencia y sus intereses nacionales. Y actualmente el gobierno de Nicaragua está en un curso de colisión con el gobierno de los Estados Unidos. Noticias 12, Darlene Tellez. Una abogada defensora de derechos humanos recomienda a quienes estén siendo víctimas de asedio de parte de autoridades de la policía a interponer denuncia por supuestas amenazas de detención ilegal. Veamos.
El asedio policial a excarcelados y a miembros de la oposición son parte de la violación a la norma constitucional, por lo que los afectados pueden interponer un recurso de exhibición personal por amenaza de detención ilegal, asegura la abogada Noemí Guerrero. Si los excarcelados o personas que están sufriendo asedio, lo que pueden hacer es el recurso por amenazas de detención ilegal que contempla nuestra Ley de Justicia Constitucional. Es un recurso de amparo que cualquier ciudadano puede promover a su beneficio. En este sentido, se pretende con este recurso proteger garantías y normas constitucionales que están investidos los ciudadanos, ¿verdad? Los ciudadanos nicaragüenses, en el sentir de que sus derechos constitucionales deben de ser respetados, como son la libre movilización, la libre circulación, la libertad de asociación, así como cualquier acto que la persona quiera hacer, por ejemplo, la libertad para trabajar. Guerrero dijo también que el asedio policial a opositores violenta el derecho al trabajo. Porque estos asedios muchas veces van involucrados que corren de sus negocios a las personas usuarias y hacen que los negocios de las personas afectadas quiebren, por lo cual se estaría violentando un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo de todo ser humano. Entonces no se puede dejar de hacer el recurso por amenazas de detención ilegal al que tienen derecho los ciudadanos, para que de esta manera quede todo documentado. Es una manera en que ellos van a poder probar de que son personas que sufren algún tipo de persecución político o amenaza, y de esta manera se va dejando un precedente, porque la sala penal va a tener que resolver. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Hacemos un breve corte comercial. Al regresar, más informaciones para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información. Antes de ser aprobada, la iniciativa de ley de cadena perpetua debe realizarse en 2 legislaciones. Esto porque contempla una reforma parcial a la constitución política de nuestro país. Así lo explican abogados de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Al menos 2 artículos constitucionales deben ser reformados para poder aprobar la ley de cadena perpetua en Nicaragua, expone la abogada Carla Sequeira. Nosotros estamos claros de que no es solamente la reforma al artículo 37, prácticamente la Constitución política recoge todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es el fin de la Constitución, es la supremacía de nuestro Estado. Significa de que no solamente va a reformar el artículo 37, tenemos también el artículo 39 que habla acerca del sistema penitenciario y dice que el sistema penitenciario, el fin último, es reinsertar al ciudadano a la sociedad. O sea, que es un sistema penitenciario humanista, en primer lugar, y que además tiene un procedimiento para que esto suceda, para que esta persona pueda reinsertarse a la sociedad. Si hablamos de cadena perpetua, significa que ya este artículo quedaría completamente obsoleto, porque el sistema penitenciario ya no lograría reinsertar al ciudadano privado de libertad a la sociedad. Indica que de cumplirse los procedimientos establecidos en ley, la norma se estaría aprobando a mediados del próximo año. Bueno, los pasos para la reforma parcial de la Constitución, obviamente desde que se presente la iniciativa de reforma parcial a la Constitución por el artículo 37 en este caso, posteriormente tiene que ir a la comisión donde ésta tiene que dictaminarla y al fin y al cabo se pasa al pleno de la Asamblea y tiene que ser aprobada en 2 legislaturas. O sea, eso es algo muy importante, o sea, no se puede hacer simplemente en una sola legislatura, lo tiene que hacer a través de las 2 legislaturas para que se cumpla con el procedimiento establecido en la misma Constitución política. Si esto no sucede, estarían violentando los procedimientos establecidos claramente para las reformas parciales de la Constitución. Marcos Medina, Noticias 12. La delincuencia con delitos de peligrosidad continúa siendo el pan de cada día en nuestro país, así lo registra el más reciente informe de la policía. La delincuencia continúa haciendo de las suyas en el país. Muestra de ello es el reporte de la policía que detalla la detención de al menos 40 personas por delitos de peligrosidad. 8 por homicidio, 1 femicidio,
35 por robo con intimidación, asalto, 2 abastecedores de droga, más una agrupación delincuencial desarticulada. Evidencia ocupada a los delincuentes, 12 armas de fuego, 8 libras de marihuana, un automóvil más una motocicleta. 3 delincuentes capturados por el delito de asesinato en el Distrito 1 de Managua. Dostin de Jesús Palma Guido registra antecedentes de estupro, tenencia ilegal de armas de fuego. Yasser Aarón Altamirano William, Reinaldo Antonio Guido Aguirre, autores del delito de asesinato, la muerte de Ismael Antonio Guerrero, de 46 años, que en paz descanse. Delito cometido el viernes, la noche del viernes 6 de noviembre del año 2020, en Residencial Los Robles. Se encuentra prófugo por el mismo delito Franklin Danilo Guido Aguirre, que registra antecedentes por robo con intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego y estafa. Hacemos el llamado a la población cooperar en el sentido de brindar la información que corresponda sobre la ubicación de este delincuente. Analistas en temas de seguridad han atribuido la ocurrencia de estos crímenes a la excarcelación de reos comunes bajo dispensa del gobierno de Daniel Ortega. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, denuncian los despales de pinares que están ocurriendo en la zona de Mozonte. Veamos más detalles en el siguiente reporte. Amparados bajo un permiso de saneamiento por afectación de gorgojo, continúan algunos madereros aprovechándose de terminar con los pinares, asegura el ambientalista Hasley Turniel. Este corte indiscriminado de pinares es precisamente en el municipio de Mozonte, en el departamento de Nueva Segovia, Nicaragua, en el área protegida de la cordillera de Pilto-Jalapa. Lamentamos realmente que este despale esté sucediendo de una manera atroz, indiscriminada, amparado bajo un permiso de saneamiento por árboles que tienen afectación de gorgojo. Ojo en esto, solo se iban a cortar unos pocos árboles que tenían afectación de gorgojo, pero estos señores aprovechan el permiso que tienen forestal autorizado por INAFOR y por Marena, en este caso por ser área protegida. Las dos instituciones tienen que ver en esto. Y están haciendo una tala indiscriminada y cortándole árboles buenos amparados, lógicamente, porque lo que les interesa a estos señores madereros es llenar su camión. Ahí hay una complicidad con el presidente de la comunidad indígena de Mozonte, en este caso, y 2 madereros que son los dueños en 2 puntos diferentes donde están talando estos bosques. La zona del reciente despale es una zona de recarga hídrica, dijo el ambientalista. Entonces esa es la situación que está pasando. Esto es una zona especial de recarga hídrica de un río que ya se está secando, que es el río Quizulí, que abastece de agua a la población de Mozonte. Estos videos fueron tomados casualmente el día de ayer y bueno, ya estamos haciendo la denuncia pública y seguiremos en la lucha defendiendo la cordillera de Pilto-Jalapa. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En noticias internacionales, una importante farmacéutica ha asegurado que tiene un 90% de aprobación y de efectividad en la vacuna que ha encontrado contra el COVID-19. Veamos. La farmacéutica Pfizer afirmó este lunes que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en un 90%. Según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación. Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró 7 días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado, conjunto con la firma alemana BioNTech. Debido al reciente comienzo de los estudios, no es posible saber cuánto tiempo dura la inmunidad. Además, muy superior a la que nos podíamos esperar y con un perfil de seguridad importante. Reguladores de ambos lados del Océano Atlántico están trabajando para acelerar un análisis sobre la seguridad y eficacia de la vacuna, después de que los datos demostraran que previno más del 90% de los contagios. La información divulgada este lunes colocó a ambos laboratorios farmacéuticos firmemente a la cabeza de la carrera para lanzar una vacuna.
En tanto, Estados Unidos y Europa están en fila para recibir las primeras dosis de la vacuna experimental contra el coronavirus. Las empresas han firmado acuerdos por compras anticipadas por 100 millones de dosis con Estados Unidos y por el doble con la Unión Europea, con opciones para adquirir más. En un principio, el suministro será muy insuficiente. Si los resultados se mantienen, Pfizer y BioNTech quedarán comprometidos a suministrar cientos de millones de dosis de la vacuna a países que están enfrentando dificultades para combatir un resurgimiento del virus y ansiosos por comenzar campañas de vacunación. Noticias 12, Alicia Machado. Joe Biden y su vicepresidenta, quienes se han declarado como ganadores en las elecciones de los Estados Unidos, aseguran estar trabajando ya en su plan en relación al coronavirus. Veamos más detalles. La pandemia de coronavirus es la prioridad número 1 de la futura administración de Joe Biden y Kamala Harris, dupla presidencial electa según proyecciones. Es por ello que desde ya están trabajando con un grupo de 13 expertos de salud que se encargarán del plan para combatir esta enfermedad. Este mismo lunes se reunieron de manera virtual en el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, desde donde Biden se dirigió a los estadounidenses. Este grupo asesorará sobre planes detallados construidos sobre los cimientos de la ciencia y que mantienen la compasión, la empatía y el cuidado de cada estadounidense en su núcleo, hacer que las pruebas rápidas estén ampliamente disponibles y crear un cuerpo de rastreadores de contactos que harán seguimiento y frenarán esta enfermedad, mientras le damos prioridad a la vacunación en primer lugar para las poblaciones de mayor riesgo. Angela Harris forma parte de uno de los grupos más afectados por el COVID-19 y nos describió el estado actual de la nación. Soy una adulta mayor y nunca antes en mi vida había sido testigo de un momento en el que teníamos tanta división, tanto odio, tanta ira. La gente se está volviendo una contra otra. Realidad que Biden reconoce e identificó durante su alocución, en la que también se comprometió a distribuir la vacuna de coronavirus de manera gratuita cuando sea aprobada. Les imploro, usen una máscara, háganlo por ustedes mismos, por su vecino. Una máscara no es una declaración política, pero es una buena manera de comenzar a unir al país. Quiero ser muy claro, el objetivo de usar una máscara no es hacer que su vida sea menos cómoda o quitarle algo, es devolvernos algo a todos, una vida normal. La economía es el próximo tema que según la campaña esperan trabajar esto mientras Biden y Harris se reúnen con consejeros para tratar de determinar quiénes serán los nuevos miembros de su gabinete presidencial. Celia Mendoza, Voz de América, Wilmington, Delaware. Hay algunos líderes mundiales que se han adelantado a felicitar lo que sería la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Veamos quiénes son. La victoria de Joe Biden se celebra más allá de las fronteras estadounidenses. Líderes mundiales de todos los continentes ya felicitaron al presidente electo. Quiero dejar claro que la Unión Europea está preparada para intensificar su cooperación con la nueva administración y el nuevo Congreso. Hay mucho que hacer, pero podemos fortalecer nuestras relaciones sobre la base de la amistad y la colaboración. El Reino Unido, Alemania, Francia y otros países europeos fueron de los primeros en enviar sus felicitaciones. También lo hizo Canadá. La mayoría expresó su esperanza de renovar la unidad y la colaboración. Deseo trabajar con el presidente Biden y su equipo en varias cuestiones cruciales en las semanas y meses venideros. Abordar el cambio climático, el comercio, la seguridad internacional y tantos asuntos más. Al parecer, en las calles se sintió un colectivo suspiro de alivio. Desde Europa, estoy aliviado porque estos 3 días de incertidumbre han sido agobiantes, pero ya pasó. Ya terminó la pesadilla de los últimos años. Sí, seguro habrá un nuevo rumbo político, especialmente en cuanto al medio ambiente. Veo el futuro más claro que antes. Al continente asiático. Biden parece abierto a aceptar diferentes puntos de vista y quiere avanzar de manera unida. Eso es positivo. África. Estoy muy emocionada de que Biden ganara y un poco asustada por lo que pudiera hacer Trump.
Creo que es un hombre bastante impredecible y aterrador. Y Oriente Medio. Dicen que Trump es mejor para Israel, pero creo que si eres bueno para el mundo, también lo eres para Israel. Nos da esperanza. Biden es muy diferente a Trump. Trump nos amenazó y quería dominarnos. Para los países con una relación más complicada con Estados Unidos, la elección de Biden tampoco es positiva. Trump no hizo demasiado por el futuro de las relaciones entre China y Estados Unidos. No tengo tampoco muchas esperanzas en Biden. Trump habló de mejorar las relaciones con Rusia, pero no llegó a nada. Biden es abiertamente reacio a Rusia. Siento que vamos de mal en peor. Al final, solo se trata de los propios intereses y los de Israel. Ahora todo depende de Biden para que haya un giro en la diplomacia de Estados Unidos. De Argentina, procediendo y cruzando la frontera a pie, el líder socialista Evo Morales regresó a su país, Bolivia. Veamos. El expresidente Evo Morales volvió este lunes a Bolivia después de 11 meses de exilio en Argentina. Cruzó a pie el puente que une la ciudad de Quiaca con la población de Villazón, donde lo esperaban miles de simpatizantes. Lo acompañó el presidente argentino Alberto Fernández, quien había llegado a frontera tras participar el domingo en la toma de posesión del nuevo presidente boliviano Luis Arce. Poco antes de cruzar la frontera, Morales dio un breve discurso en el que recordó haber cruzado por ese mismo puente cuando era niño y acompañaba a su familia a trabajar en la cosecha de caña argentina. Vengo de muy abajo y fui presidente por la unidad del pueblo boliviano. Sabía que volvería a Bolivia, pero no pensé que sería tan rápido. Es un hecho histórico. Algo que nunca vamos a olvidar. Ya retornando a Argentina de México. Más cerca hoy día me sentí como en casa. Parte de mi vida queda en Argentina después de estar 11 meses en Argentina. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Argentina. Morales estaba acompañado por su ex vicepresidente Álvaro García Linera y 2 exministros de su gobierno. El presidente Arce no mencionó a Evo Morales en su discurso de posesión del domingo. Se supone que no lo hizo porque una parte de la población boliviana lo considera un dictador y cuestiona sus reiterados intentos de reelegirse como gobernante. Sin embargo, Morales es muy querido en los sectores populares. La victoria del candidato del MAS, el partido fundador de Evo Morales, permitió que pudiera retornar. Un juez suspendió la orden de detención que el gobierno interino de Yanín Áñez había solicitado en contra del expresidente. Evo Morales se vio forzado a dejar el país el pasado 12 de noviembre del 2019, tomando rumbo hacia Argentina tras ser acusado de fraude electoral y tener orden de arresto. Noticias 12, Alicia Machado. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted muchas gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.